quiero cantar un himno más y luego voy a invitar a mi pastor que nos va a estar dando la palabra, hermano. Ahí cerquita, hermanos, allí no habrá tribulación. Es un himno muy hermoso cuando uno lo siente realmente en su corazón, lo que Cristo ha hecho por nosotros, y cuando allá nos vayamos, ¿no, hermanos? Número 30. En la mansión, oh Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estar aquí, muy lejos sí del Salvador, pues moran ya con él allí los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré
toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Amén. Tomen asientos, hermanos, vamos a invitar a mi pastor. Muy bien, buenas tardes hermanos, que Dios les bendiga, y hoy quiero estar hablando con ustedes acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y voy a estar usando aquí varios textos que nunca se usan para hablar acerca de este tema, Entonces varios de estos textos van a ser como novedosos para ustedes, pero están allí bien registrados en la Biblia, en la palabra de Dios. Si pueden buscar en primer lugar Tito, el capítulo 2, allí vamos a poner la base de nuestro mensaje, en Tito, el capítulo 2, y vamos a poner la atención en el versículo 11 en adelante. Tito capítulo 2 y versículo 11 en adelante, así dice la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Quiero que recuerden la palabra ahí, se ha manifestado. Verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que nuestro tema de hoy, hermanos, va a ser acerca de la venida del Señor, pero en estas palabras, la manifestación gloriosa. Cuando estudiamos acerca de la venida del Señor, el idioma griego en el Nuevo Testamento utiliza tres palabras. La palabra más conocida, más predicada, es la palabra griega parousia. Hay una enorme cantidad de pasajes en el Nuevo Testamento que habla de esa palabra, de la palabra parousia. En la antigüedad esa palabra se utilizaba en relación cuando un rey venía ahí a una ciudad que conquistaban, o el rey venía allí en esa ciudad, en su caballo blanco de victoria, y entonces a ese se usaba esa palabra, parousia, y la gente decía, se acercaba ahí al rey victorioso, y esa la traducción es que un día nosotros, Cristo vendrá, y nosotros estaremos cerca de Él, al lado de Él. Y así que esa es la palabra parousia, para hablar de la venida del Señor, que un día estaremos cerca de Él, al lado de Él, estaremos con Él. La otra palabra que nos va a sonar un poco familiar es la palabra apocalipto, de donde tomamos nosotros la palabra apocalipsis. Esa es una palabra compuesta. En primer lugar, cuando comienza allí con apo, eso habla, apocalipto habla de algo que está cubierto. Pero cuando se usa apo en el comienzo, en la raíz de la palabra, eso quiere decir algo que ha sido revelado, algo que queda a la vista. Por eso la palabra apocalipsis muchos la traducen como revelación. Es la figura de un enorme ventanal y de pronto alguien corre el cortinado y se puede ver todo hacia el otro lado, todo hacia adelante. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de la venida del Señor, usa la palabra parousia y la palabra apocalipto o apocalipsis. Nosotros le decimos directamente apocalipsis. Pero la tercera palabra, que es la que hoy me interesa a mí, en la que yo voy a estar basando mi prédica, es la palabra epifaneia. Esa palabra epifaneia aparece por lo menos 18 veces en el Nuevo Testamento.
Y tiene que ver con este término, con la palabra manifestación. Manifestación. Eso significa poner luz o poner brillo. Y nosotros veremos al Señor Jesucristo viniendo allí con toda su majestad y con toda su gloria. La palabra epifaneia también es una palabra compuesta. La raíz de la palabra es la palabra epi. Epi significa encima, de arriba. Y de ahí estamos esperando al Señor. Que Él venga de encima, que venga de arriba. Y la palabra painei es la palabra mostrarse, la palabra revelarse, la palabra darse a conocer. Así que Cristo vendrá, hermano. Pero hablar de la venida del Señor en nuestros días suena como algo extraño en los púlpitos. Hablar de la venida de Cristo se transformó como en una doctrina un poco olvidada. Hablar de la venida del Señor Jesucristo en nuestros días es una doctrina casi ignorada. La gente desconoce acerca de este tema. Y muchos de los que hablan acerca de ella es para debatir. En la historia hay tres grandes escuelas. Esas tres grandes escuelas tienen una postura diferente en cuanto a la venida del Señor. Están los que se conocen con el nombre de los amilenialistas. Hay otros que se definen como los postmilenialistas, que Cristo vendrá después de la tribulación, después del milenio Él vendrá. Y después están los pretribulacionistas o premilenialistas. Y ahí generalmente la gran mayoría de los bautistas estamos en esa escuela. Creemos que Cristo vendrá a este mundo antes de la tribulación y antes del reino milenial. De modo que nosotros como bautistas, la gran mayoría, no todos, porque hay algunos que creen en las otras posturas, pero la gran mayoría de los bautistas creemos en lo que se llama el regreso inminente de Cristo. Eso quiere decir que el Señor ya puede venir de un momento a otro. No hay necesidad de tener más señales. Ya todo está cumplido, ya todo está dado para que suene la trompeta y Cristo venga en las nubes a llevar a su iglesia. Hablar de la venida del Señor, usted no va a encontrar muchas iglesias que prediquen acerca de eso, porque es una doctrina que se ha vuelto como devaluada. O sea, yo dije que estaba olvidada, ignorada, pero también está devaluada. ¿Por qué uso esa palabra? Porque mucha gente ha dejado de creer en la venida del Señor. Muchos cristianos, y hay algunos que creen, dicen, sí, puede suceder, pero quizás dentro de algunos siglos. Pero todavía vemos algunos que creemos en el regreso inminente, que Él puede venir de un momento a otro, que ya está todo dado para que Él venga. Algunos de ustedes, lo que yo les voy a contar, ustedes lo tienen que buscar en algún libro de historia ya casi. Pero yo lo viví, lo viví, no lo leí en ningún libro. Cuando yo llegué a conocer a Cristo como mi Salvador, fue en el mes de junio del año 1979. Hace poco tiempo, ya se cumplió 42 años que creí en el Señor. De modo que yo viví en el Señor los últimos 20 años del siglo anterior. En el siglo anterior, en el siglo XX, se hablaba mucho de que Cristo viene. Y usted iba allí en un árbol y Cristo viene. Y hasta veía a veces un corazón con una flecha, Laura y Juan, y abajo Cristo viene. En los puentes se escribía Cristo viene, en los muros de la cancha de fútbol Cristo viene, en las universidades se hablaba Cristo viene, banderas, folletos, Cristo viene, Cristo viene. Y la gente, hermano, decía a los muchachos, no vaya a la universidad, no vaya a estudiar, salga a predicar porque Cristo viene. Y se hablaba así en ese modo, dice, no estamos necesitando ya ingenieros, médicos, arquitectos, necesitamos predicadores, no estudie, salga a predicar, Cristo viene. Ese era el clima, ese era el clima. En la iglesia donde yo me convertí, en una iglesia que creció rápidamente, cuando yo llegué era el número 12 ahí en la iglesia. Yo llegué a la segunda reunión, estaba formándose, creciendo. Y esa iglesia creció y se llenó de jóvenes. Y en aquel tiempo había mucha gente, hermanos, que hacía cálculos en cuanto al regreso del Señor. Una de las cosas que se escuchaba mucho era que Cristo iba a venir en el año 1988.
Y en los púlpitos así, y en las prédicas, y se sacaban cuenta y tomaban la parábola de la higuera y sacaban ahí números y decían, ve, esto me da aquí y así. Y Cristo no nació en el año 0, sino que nació 4 años antes, 6 años antes, y ya le daban la fecha y todo. La gente estaba entusiasmada con eso. La gente miraba a Israel, y en esa iglesia, hermano, nos había llegado toda una línea de Brasil, desde San Pablo, de iglesias grandes que decían, no hay que comprar edificios, porque todo lo que nosotros compremos para hacer nuestras iglesias, nuestros campamentos, todo le va a quedar para el anticristo. Y ese era el clima que había en los 20 años últimos del siglo pasado. Siendo un jovencito, viví todo eso, escuché todas esas prédicas. Y nosotros también predicábamos y estábamos animados de que Cristo venía. Y pasó el año 1988 y no vino el Señor. Y las matemáticas, y algunos ya sacaban cuentas de nuevo, y en dónde le erramos, y de cálculo. Y entonces una gran cantidad de personas dicen, no, va a venir en el 2000, en el año 2000. Y ahí se empezó a apuntar que iba a venir Cristo en el año 2000. Y así se mantuvo el entusiasmo, pero ya pasaron 21 años del año 2000. Entonces mucha gente de aquellos tiempos, que la doctrina era importante, que se predicaba esa doctrina bíblica tan importante, se volvió devaluada. Y entonces, ¿qué es lo que surgió en el año 2000 a nuestra parte? En las iglesias se dejó esa doctrina, se olvidó, se la abandonó, ya no se predica en las iglesias, y empezaron a predicar prosperidad económica. Como no nos vamos, como nos quedamos, vamos a pasarla bien en la tierra. Entonces usted tiene que ser próspero, y tiene que tener negocio, y tiene que ganar plata, y tiene que esto, que lo otro, y vamos a apoderarnos. Y hablaban de la teoría del dominio, y que los cristianos vamos a tener un control en las universidades, en los canales de televisión, en todos los medios de comunicación, vamos a copar todo y vamos a establecer el reino de Dios en la tierra. Eso empezaron a predicar. Y para establecer el reino de Dios hay que tener plata, y eso es todo lo que usted escucha en los púlpitos hoy. La doctrina de la prosperidad, que no tiene ningún fundamento, ni hay promesas de Dios para que los cristianos se vuelvan ricos y exitosos y todo eso. Ya en el próximo mensaje voy a profundizar sobre eso, de cómo Dios no nos salvó para ser exitosos, ni famosos, ni ricos, ni ninguna de esas cosas que hoy se predican. Pero mire cómo pasamos de un extremo a otro. La última generación del siglo pasado, todo, Cristo viene, nos vamos con Él. Ahora ya en el siglo XXI nos quedamos, vamos a hacer tesoros aquí en la tierra, que nos quedamos aquí. Y esa doctrina se perdió, se olvidó, pasó como al olvido. Pero mire, hermano, aquí en la palabra de Dios, si puede ir ahora a la primera carta de Pedro. En la primera carta de Pedro vamos a perseguir esa palabra, la manifestación gloriosa, la palabra manifestación, porque sea que la gente crea o no crea, predique o no predique, Cristo va a venir, y va a venir en su tiempo, y esa manifestación gloriosa, como decía Tito, va a suceder tal cual está escrito en la palabra de Dios, más allá de los cristianos incrédulos. Escuche bien lo que le digo, cristianos incrédulos. Porque hoy, hermano, hay todo un ateísmo moderado en las iglesias. Estoy diciendo que en las iglesias hay muchos cristianos que ya no creen en la palabra de Dios. Entonces, hermano, por más que ellos no crean y por más que quieran hacer tesoros en la tierra, Cristo va a venir igual, porque así está prometido en la palabra de Dios. Y nosotros vamos a predicar que Cristo viene y viene pronto. Y gloria a Dios que usamos el nombre Maranata. Ese nombre nos desafía y nos recuerda creer de que Cristo viene y viene pronto. Mire, primera de Pedro 1:7. Estos pasajes, bueno, no se usan, pero aquí están bien marcaditos en la Biblia. Dice primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea, ¿qué cosa? Manifestado Jesucristo. Ahí ese texto dice que Cristo va a volver, Él se va a manifestar. La palabra epifaneia ahí aparece, y observe ahora el verso 13. Versículo 13 dice Pedro, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento,
sé sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Epifanía. La manifestación del Señor, Él regresará, Cristo se manifestará. Y ahora Pedro dice, tenemos una fe que es más preciosa que el oro, y esa fe hay que cuidarla, esa fe hay que protegerla hasta que Cristo venga, hasta que Él sea manifestado. Amén. Ahora escuche, Pedro escribió sus cartas a un grupo de cristianos que estaban desterrados, casi todos ellos por su fe, por haber dejado la religión del judaísmo y por haber creído en Jesús como su Salvador y haber comenzado a vivir ese nuevo nacimiento, la vida cristiana, la vida abundante. Ahora ellos tenían a Cristo como el Salvador y se desataron las persecuciones después de la muerte de Esteban y todo lo que vemos allí en la Biblia. Muchos fueron perseguidos y estos fueron desterrados. Tuvieron que cruzar la frontera, irse a vivir a otras naciones. Y Pedro escribió sus cartas a esa gente. Son los que están los expatriados, o algunos usan la palabra los exiliados. Pedro aquí, la palabra que él está usando en el versículo 1 es la palabra expatriado, o lo de la dispersión. Otros usan la palabra diáspora, todo significa lo mismo, gente que tuvo que irse más allá de los límites de su país por causa de su fe. Y a esa gente Pedro le está escribiendo, no se desanimen, están siendo perseguidos, no se desanimen, muchos han muerto, muchos están bajo amenaza, sigan predicando, cuiden su fe que es más preciosa que el oro. Y esto es lo mismo, hay gente que está llenando esos cultos porque les prometen dinero, porque les prometen milagros, porque les prometen prosperidad, porque les prometen comodidades terrenales, eso se llama la teología del confort. Y la gente dice, ¿para qué vamos a estar escuchando esto que nos vamos con el Señor? Démonos la gran vida aquí. Muchos de esos predicadores, ya casi como 20 años atrás, ese conocido pentecostal que se llamaba Benny Hinn decía, si Dios nos va a dar calle de oro, mejor que nos dé el oro ya aquí, decía, y le hablaba a las multitudes así. Ya la gente dejó la fe, ya la gente no tiene fe. Hoy la gente, su Dios es don dinero. Ya no están confiando en el regreso del Señor, pero Pedro dice, ustedes cuiden su fe, porque esta es más preciosa que el oro. Y dice aquí en ese versículo 13, dice, ceñid vuestros lomos. ¿Se acuerdan? Eso era como un cinturón que se usaba, que cruzaba por el hombro, se ajustaba en la cintura, y eso había que ceñirse cuando uno se disponía para la acción, para la batalla, cuando iba a hacer algo. Dice, tiene que ceñir sus lomos, ajústese la sandalia, prepárese, porque va a venir ese tiempo de bendición. Dice, ceñid vuestros lomos. Y ahora agrega otra palabra, él más aquí, dice, y sed sobrios y esperad. Sed sobrios y esperad. La palabra sobrio la estudiamos hace poquito, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos esa prédica, haz obra de evangelista, y Pablo le estaba diciendo que él tenía que padecer, pero tenía que hacer obra de evangelista, tenía que ser sobrio, cumple tu ministerio. Y esa palabra ser sobrio significa ser vigilante. Mantente en estado de alerta, mantente con esa expectativa. Y Pedro le dice, ceñid vuestros lomos, estén preparados y estén allí sobrios, estén en estado de alerta, estén en expectativa, porque sucederá la manifestación gloriosa. Amén. Cristo vendrá, Cristo vendrá. Y Pedro está animando aquí a este grupo de cristianos. Ahí Santiago, que es una carta vecina a Pedro, un poquito más atrás. Antes de Pedro está Santiago. Santiago, hermano, yo les voy a leer capítulo 5, versículos 7 y 8. Pero necesito mencionarles que Santiago, el capítulo 1 y el versículo 1, comienza él diciendo que esta carta que él escribió es para las 12 tribus. Observe cómo dice, capítulo 1, verso 1. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Por qué estaban en la dispersión? Lo mismo que la gente que le escribió Pedro. Habían sido desterrados, expulsados de su país, perseguidos por su fe, y ahora estaban allí en la diáspora, en el exilio, eran expatriados, estaban en la dispersión. Y entonces él le dice, salud. ¿Qué es salud? La respuesta a nuestro rudo,
No está hablando de eso. No es la respuesta de un estornudo. Salud está hablando de vida espiritual. Ahí salud está hablando de evidencias de salvación. Demuestren allí donde están siendo perseguidos evidencias de que son salvos, de que son seguidores de Cristo. Tengan salud. Muchas veces en la Biblia la palabra salud se traduce como salvación. Usted va a encontrar algunos textos en la Biblia que dice, ocupaos, dice, de vuestra salvación con temor, con temblor. Y muchas veces se usa la palabra salud para referirse a la salvación. A la salvación. Así que estos que eran salvos, miren lo que le escribe Santiago. Lo mismo que Pedro. Capítulo 5, versículos 7 y 8 de Santiago. Capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta qué? Hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hay otra gente que está ocupado en otros asuntos, en otros negocios. Hay gente que está enfocado en cosas terrenales y temporales. Pero Pedro y Santiago animan a los creyentes perseguidos a que esperen el regreso del Señor. La venida del Señor se acerca, la venida del Señor se acerca. Y en este mundo que nosotros estamos viviendo, la gente quiere ver cuándo se va a comprar su auto de alta gama. La gente quiere saber cuándo va a tener su celular 5G. La gente habla de cosas así, hermanos, materiales, pero nosotros en la Iglesia Bautista decimos, tengan aquí la mirada puesta en Cristo, porque la venida del Señor se acerca. Amén. La manifestación gloriosa va a suceder cuando el mundo y aún la gente de la iglesia se inclina al materialismo, se incline a las corrientes de este mundo. Todavía hay un remanente fiel, todavía hay un pequeño rebaño que cree y que espera la manifestación gloriosa de Jesucristo. Y en eso estamos, y ahí estoy yo parado. Yo soy de los que creen en la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. No tengo dudas, Cristo viene pronto. Y ahora los voy a llevar a algunos pasajes no conocidos, pero bien marcaditos aquí en la Biblia. Primera de Corintios 1, verso 7. Primera de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 7. Pablo le está hablando ahí a esta congregación y él les quiere hablar acerca de esa manifestación gloriosa. La manifestación de Cristo, el regreso de nuestro Salvador. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 7. Mire cómo dice la palabra de Dios. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la, ¿qué cosa? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuando paso... El tema es la manifestación, pero cuando Pablo le dice a esta iglesia, nada le falta, no le falta ningún don. Y era la verdad. ¿Sabe que en la Biblia esta iglesia de Corinto era la única iglesia que está registrado que tenían todos los dones tenían la iglesia, pero también tenía todos los problemas que usted se pudiera, ahí estaba en esa iglesia. No los voy a repasar a todos los problemas, pero cada capítulo que usted lee es un problema diferente en esa congregación. ¿Y por qué si tenían todos los dones había tantos líos? Por lo mismo que nos va a pasar a nosotros. Si tenemos sepultureros de talento, gente que Dios ha capacitado con dones y con talentos, y no los usan para beneficio de los hermanos, para edificación de los hermanos, vamos a tener problemas en la iglesia también. Pero cuando todos usan ese talento y ese don dado por Dios, hay una iglesia que se potencia, hay una iglesia que es poderosa. Por eso no hay que ser mezquino y usar los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Dice Pablo, ustedes tienen todos los dones, dice, y ahora dice, tienen que estar esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de todos los escándalos que había en la iglesia, a pesar de todas las divisiones, los problemas, los seguidores de Pablo, los seguidores de Apolo, los seguidores de Cefas, que era Pedro,
A pesar de aquel joven inmoral que tuvo relaciones con la mujer de su padre, a pesar de que se volcaban a los ídolos y comían de lo sacrificado a los ídolos, a pesar de que los hermanos se peleaban, escuche eso, se peleaban en la iglesia y en vez de hablar con el pastor, con el predicador, iban a los jueces, a los tribunales del mundo para arreglar sus diferencias. Una vergüenza en esa iglesia. Y hablaban en lengua y aquello era un descontrol en esa iglesia. Y se juntaban para recordar el Señor, su muerte, sepultura y resurrección, y se daban unos tragos de más, y se ponían a comer, y un desastre era todo ahí. Pero Pablo dice, hay una cosa que no tienen que perder de vista, es la manifestación de nuestro Señor. Una iglesia puede tener todos los problemas, pero no debe olvidarse de la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Cristo viene y viene pronto. Aquí nomás, bien cerquita de Corintios, un poquito más adelante, allí vamos a encontrar Colosenses. Colosenses el capítulo 3. Colosenses el capítulo 3. Esta es de las clases de mensaje que a mí me gusta, hermano, porque el predicador no tiene que hablar mucho, hay que leer la Biblia y que la Biblia hable y hable y hable. Tiene mucho para decirnos la Biblia. Y mire ahí en Colosenses el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Colosenses el capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. En otras palabras, ese texto dice, si usted ha nacido de nuevo, si usted es un cristiano de verdad, deje andar en las chiquitajes de este mundo, en las pequeñeces de este mundo, y búsquelo de arriba, busque la bendición de Dios. Vamos de nuevo, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahora ponga atención. Dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Vio la palabra epifaneia ahí? Dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, la manifestación gloriosa de Cristo. Cristo viene. Dice, dejen de pensar en lo terrenal porque Cristo viene. Piensen en el regreso del Señor Jesucristo. Él se va a manifestar, va a brillar, vendrá con su esplendor, vendrá de encima, desde lo alto. De ahí estamos esperando al Salvador. Desde lo alto esperamos la bendición. Dejad de pensar en lo terrenal. No lo voy a explicar, pero solo le voy a leer la primera frase del verso 5. Mire cómo comienza diciendo, hacer pues morir lo terrenal. A mí me hace acordar a algunos de mis compañeros de la juventud. Si estarían acá le dirían, hermano, vamos a hacer la corta, olvídese de eso y empiece a pensar en la manifestación gloriosa. Así hablaban, haga la corta, ya deje eso y empiece a pensar en la manifestación gloriosa. Nosotros, hermanos, si pensáramos en nuestra iglesia, si llegamos a ese punto de empezar a esperar, a pensar en la manifestación gloriosa, este lugar se va a llenar. Pero si no esperamos la manifestación gloriosa, cada uno va a andar involucrado en lo terrenal, en las cosas de esta vida. Pero la Biblia dice algo más todavía. Mire, un poco más adelante está Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Mire cómo dice la palabra, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados. Ponme atención ahora. Dice, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Epifaneia. Viene desde encima, viene desde lo alto, viene el Señor desde el cielo,
Dice, y Él vendrá allí, verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de vuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora mire, hermano, dice la palabra, son perseguidos, dice la palabra, son atribulados. Pero Pablo ya había escrito en el libro de Hechos que después de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Después de muchos padecimientos. La palabra tribulación que usa Pablo no tiene nada que ver con la gran tribulación. La palabra tribulación es usada escribiéndola a los Corintios, capítulo 4, verso 8. Habla de una fuerza que aplasta, de algo que oprime. Esa es la palabra tribulación. No es relacionada a esos 7 años de tribulación. Y Pablo dice, sois atribulados, sois perseguidos, pero no se olviden que estará la manifestación gloriosa. No se olviden que se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cristo viene? Todos estos pasajes nunca son usados en la prensa. Es de las primeras veces que usted va a oír eso. Esos pasajes los tienen como olvidados los predicadores. Y ahí está la manifestación gloriosa. Si usted conoce esto, aprende esto, entiende esto, usted va a estar bien motivado en su vida cristiana. Va a estar bien motivado en su vida espiritual, porque el saber que Cristo viene y viene pronto, ese es algo que me influencia a mí para ser más puro y para ser más santo. Por eso es que a veces hay tanto pecado en las iglesias, pero si la gente supiera que pronto va a suceder la manifestación gloriosa, eso nos motivaría a estar más puros, a ser más santos delante del Señor. La manifestación gloriosa. Ahora, miren, hermano, esta gente a los que Pedro le escribió, la gente a los que Santiago le escribió, la gente a los que Pablo le escribió, todos estaban en persecución. Y ellos tenían que estar manteniendo la esperanza de la manifestación gloriosa. Aquí nosotros ya estamos, hermano, en días de una persecución. Yo quiero, para que no haya una confusión, yo creo que Cristo vendrá antes que se desate la tribulación, pero ya hay una persecución en el mundo. El año pasado, cuando prediqué un mensaje que se llamaba Nosotros los de la otra mejilla, yo conté la cantidad de prisioneros que hay en China y cómo le hacen el lavado de cabeza a los cristianos para sacarle todas sus doctrinas y llenarle de los principios del comunismo. Expliqué todo, como en Corea del Norte, cómo los ponen presos, cómo los torturan, todo lo que hacen. Ya hay muchos, en ese mensaje recuerdo haber dicho que hay una estadística bien seria de que más de 250 millones de cristianos están siendo perseguidos en nuestros días en el mundo. Y ahora también, hace pocos días, hubo una carta a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, para que le quiten los derechos a los cristianos. Escuchen bien eso, porque de eso voy a predicar el sábado que viene. A la Organización de las Naciones Unidas ya se les ha enviado carta para que le quiten los derechos a los cristianos y que no tengan libertad de predicar sobre la familia, sobre eso de que dice la Biblia que la familia está compuesta por un varón y una hembra, como dice el libro de Génesis. Y entonces ya hay presión y hay todo eso, hermano, para que no dejen predicar más eso. Que no se deje predicar en contra del homosexualismo. Eso no quieren que se predique en contra de lo que el mundo equivocadamente le llama el matrimonio de iguales. Y así tantas cosas. Ayer vi un video, es una cosa tremenda, hermano, tremenda ese video, donde un muchacho joven decía, el título del video era "Vamos por tus hijos". El muchacho decía cada rato, como un predicador, "Vamos por tus hijos, vamos por tus hijos". Y cómo los iban a transformar en homosexual. Esto lo van a cortar, hermano. Cuando escuchen los del Facebook lo van a cortar. Y entonces, así con una sonrisa, como disfrutando, decía, "Vamos por tus hijos".
y vamos en el colegio y les vamos a enseñar. Y explicaba todo el plan, todo lo que ellos ya están haciendo hoy, todo lo que nosotros hemos visto aquí en la Argentina, la ley del aborto, de los movimientos de los pañuelos verdes, el matrimonio de iguales, todo eso que se ha aprobado aquí. Y ahora ya esta semana, no sé si ha oído que aún del mismo agente del poder, de los candidatos a diputados ahora, y el mismo presidente ha hablado de la legalización de la marihuana. Ya hay que fumar marihuana. Esta semana ya se habló de eso acá. Y hacia eso vamos, y a todo eso vamos. Y entonces de eso, de que cada uno es como se percibe, y hay que apoyar las creencias de ellos, de transgéneros y todo ese tipo de cosas. Todo eso está. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Cómo han sido perseguidos ya desde hace años, por lo menos 20 años comenzó la persecución en los Estados Unidos para que los predicadores casen homosexuales, y cuando los predicadores no, yo ya en 2008 predicaba con nombres y apellidos, lugares, iglesias donde sucedió todo eso, las manifestaciones, cómo los pastores eran golpeados. Recuerdo de un caso en California, en Los Ángeles, porque era una iglesia que yo conocía, cuando vino toda esa multitud de lo que hoy se llama LGTB y no sé cuántas letras más, y lo agarraron al pastor y le pegaron ahí, y llamaron a la policía, y vino la policía. Y cuando le pidieron a la gente de la iglesia que intervengan frente a esa multitud, el mismo encargado de la policía le dijo al pastor: si tú sabes en qué te estabas metiendo. Como diciendo, si vas a predicar eso, es eso lo que te va a pasar. Y todo esto ya hay gente que ha renunciado a su cargo de juez, porque no aprueban esas clases de matrimonio. La persecución está, pero lo que no debe perderse de vista es la manifestación gloriosa. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Por eso, esto que Pablo le escribió a los tesalonicenses, lo que Pablo le escribió a los corintios, lo que Pedro le escribió a los expatriados, lo que Santiago le escribió a los exiliados, todos ellos padecían persecución por sus creencias, pero Pedro, Santiago, Pablo les recordaban: no se olviden de la manifestación gloriosa. Cristo viene, viene pronto y nos encontraremos con Él. Pablo, hermano, era un hombre que advertía de todos estos peligros. Ahora sabe ya, con todo este tema de la vacunación, sabe aquí que ya no puede ir a un restaurante si no tiene las 2 dosis de vacuna. Hace un mes atrás le dije, hay una localidad en la provincia de Buenos Aires que se llama Bragado. Ya eso ya estaba funcionando hace un mes atrás. La semana pasada ya está, ya en el trámite en los bancos, ya todo eso le van a empezar a decir: tiene la vacuna, y la vacuna tiene todo un registro de números. De ahí dice la que le dio Moderna, AstraZeneca, Sputnik, todo, y tiene un número donde usted es identificado ya. Todo eso está pasando acá. Eso no es en Europa ni en la India, es aquí en la provincia de Buenos Aires. Así es. Y ahora eso en Jujuy, hace 10 días el gobernador de la provincia de Jujuy, en un acto público, dijo que la gente no iba a poder entrar a sus lugares de trabajo. Esta semana le estaba contando al hermano, me han llamado varios ya: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros no queremos vacunarnos y nos van a expulsar del trabajo, porque de algún modo, hermano, nos van a acusar como que somos terroristas, porque al no vacunarnos somos como una bomba bacteriológica. ¿Sabe las ganas que tengo de agarrar a esa gente y decir: ¿cuántos murieron con 2 dosis de esa vacuna, de cualquiera? Porque tenemos cifras de muertos que se han dado las 2 dosis y mueren. Dígame, doctor, si usted tiene las 2 dosis y usted se agarra el COVID de nuevo, ¿usted contagia? ¿Le van a decir que sí? O sea, por más que tenga las 2 dosis, y usted quiere a mí privarme de mi libertad y de tantas cosas porque yo no me vacuno, porque dicen que soy un terrorista bacteriológico, que soy una amenaza a la población, cuando aún los que son vacunados pueden contagiar a otros. Pero con nosotros no hablan, nos disparan, pum, 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 porque están bien escondidos en el poder. Y esa es la forma de persecución. ¿Sabe qué, hermano? Aquí, hoy, el día de hoy, en las iglesias, si no está el 20% de los asistentes vacunados, no puede hacerse un culto. Y el culto es con el 70% de la capacidad, pero el 20% tiene que estar vacunado. Vendrán a controlar, andarán detrás de nosotros. Ahí está Pablo escribiendo:
los que eran perseguidos, los tesalonicenses, pero no se olviden en la persecución, en sus tribulaciones, de la manifestación gloriosa. Ahí le escribe Pedro a los expatriados, a los hermanos perseguidos por su fe. No se olviden en las persecuciones de la manifestación gloriosa de Cristo. Ahí Santiago le escribe a los que estaban en el exilio, no se olviden de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La venida del Señor se acerca. Nosotros, hermanos, podemos pasar por muchas persecuciones en este tiempo, pero no debemos perder la memoria de que la manifestación gloriosa de Cristo está cercana. Amén. Cristo viene y viene pronto. Mire cómo lo veía Pablo todo esto, un poquito más en Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, el capítulo 6. Primera de Timoteo, el capítulo 6. El sábado que viene, si Dios lo permite, por ahí me animo mañana, pero si no el sábado que viene, le voy a hablar de un pasaje de Pedro que habla del final de todas las cosas. Le voy a dar toda una información de lo que pasa en nuestro tiempo y analizando bien en profundidad lo que Pedro dice sobre el final de todas las cosas. Sí habla él. Pero aquí en Primera de Timoteo, ¿qué le dije? Capítulo 6, ¿verdad? Primera de Timoteo, el capítulo 6, versículo 12. Mire cómo dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Yo sé que ustedes están sorprendidos, nunca imaginaron que la Biblia hablaba tanto de esto, ¿no? La mayoría de los predicadores no saben que la Biblia habla tantas veces en estos términos de la aparición del Señor Jesucristo. Epifanía es la palabra griega. Todos hablan de la parousia, todos hablan de Apocalipsis, pero de esta palabra epifanía es la aparición, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo aquí? Dice: él pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Cuando estamos en aflicción, cuando somos perseguidos, cuando el cristianismo es perseguido, tiene que echar mano de la vida eterna, aferrarse en la promesa de Dios y mantener su convicción y mantenerse firme en la fe. Y dice Pablo: he peleado la buena batalla. Y ahora, mire, él le dice esto a Timoteo y a nosotros también. Le dice: guarda el mandamiento. Esa palabra mandamiento, la primera interpretación que tenemos de la palabra mandamiento aquí es que nos está mandando a pelear la buena batalla. No se esconda, no retroceda, párese firme por su fe, porque pronto experimentará la manifestación gloriosa. Pelee la buena batalla. Esta palabra mandamiento aquí quiere decir o implica mantener una doctrina sana. Una doctrina que no esté infectada, una doctrina que no esté contaminada, una doctrina sana, pura y llena de higiene espiritual. Y esto, hermanos, en la historia y más en nuestros tiempos, la Iglesia Bautista Fundamental Independiente, yo sé que a muchos no les gusta, pero eso es una verdad innegable. La Iglesia Bautista Fundamental Independiente es uno de los últimos bastiones de la fe pura. En la Iglesia Bautista Fundamental Independiente es donde se encuentran la mejor clase de cristianos, los más comprometidos, los más fieles, los que combaten por las doctrinas, los que tienen amor por las almas, los que predican el Evangelio, y por ahí encontrarán algunos otros grupos. Pero este mandamiento es guardar una doctrina saludable. El mandamiento sin mácula quiere decir que no se manche. Habla de una fe pura, habla de una fe sin contaminación, y los bautistas fuimos llamados a conservar la pureza de la fe, la pureza de la doctrina, hermano. Este mandamiento sin mácula implica predicar el Evangelio, defender el Evangelio. Es eso lo que tenemos que hacer. Pablo le está diciendo, como en aquellas palabras que decía Daniel 1:8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y ahí un bautista, un hombre, una mujer de la Iglesia Bautista tiene que decidir en su corazón no contaminarse
de las cosas de este mundo y tiene que pararse firme, porque pronto experimentará la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Mandamiento sin mácula. Esto significa que no podemos declinar en la fe hasta que Cristo venga. Tenemos que mantenernos firmes. Nos atacarán, nos criticarán, nos perseguirán, nos pondrán en la cárcel, nos multarán, quizás nos matarán. Pero yo hasta el último momento me voy a mantener firme hasta la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice aquí este pasaje que les leí, verso 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición, epifanía, de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Así que ahora muchos de ustedes se van a enterar que no solo en Apocalipsis es mencionado como el Rey de reyes y Señor de señores, pues aquí está el Señor. Te habla, aquí dice de el soberano, y solo soberano. Hermano, eso habla del tiempo cuando ya estemos bajo su gobierno, cuando Él se siente en el trono de David para reinar este mundo y se acabará el reino de las tinieblas, se acabarán las manipulaciones del príncipe de este mundo, del príncipe de las tinieblas. Ya no habrá oscuridad, estará la luz de la presencia de Cristo iluminando las naciones, gobernando las naciones, y le veremos al Señor en el trono con todo su esplendor, como corresponde, Señor de señores y Rey de reyes. Allí estará nuestro Salvador. Pablo dice, eso es una verdad innegable. Y ahora, para entrar en la recta final del mensaje, le voy a llevar al capítulo 4, verso 8 de 2 Timoteo. Capítulo 4, verso 8 de 2 Timoteo. Este pasaje sí es un poco más conocido. Pero mire cómo dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 8. Dice la palabra de Dios, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Epifanía, la manifestación gloriosa, los que aman su venida, su manifestación gloriosa. Dice Pablo, para esa gente hay una corona. Esa corona que Pablo está hablando aquí es una recompensa para todos los cristianos, ¿no? Es para los cristianos que viven a la luz de este evento, de que Cristo viene y viene pronto. Y hay capaz que el 80% de los cristianos, 90% de los cristianos, no sienten eso, no piensan eso, pasan los días, semanas, meses y años y nunca piensan de que Cristo va a volver. Pero si usted está pensando de que esta promesa es real y se va a cristalizar y que usted va a ver y experimentar la manifestación gloriosa de Cristo, dice Pablo, hay una corona. Y él explica, no solo para mí, sino para todos los que aman su venida. Y ahí corresponde preguntar, ¿ama usted la venida del Señor? ¿Piensa usted la venida del Señor? ¿O usted está en el grupo de los que olvidó? ¿Está el grupo de los desmemoriados? Oh, yo no me acordaba de ese tema. Yo no vivo como que Cristo está por venir. Cristo viene y viene pronto. Va a suceder la manifestación gloriosa. Aquí la tenemos por todo el Nuevo Testamento. La promesa, la corona de vida. No es una recompensa para los olvidadizos, es para los que viven a la luz de este evento de que Cristo viene. Y ahora otra vez, hermano. El pensar que Cristo viene pronto, la manifestación gloriosa, eso me va a motivar a mí como hijo de Dios a ser más puro, a ser más santo, a andar a paso más firme en el camino del Señor. ¿Por qué hay tanta flojera espiritual en la iglesia? En la nuestra, en la de la esquina, en la de allá a la vuelta, en todas las iglesias hay tanta flojera. Porque la gente no está influenciada, porque este tema no se predica en los púlpitos. Pero saber que Cristo viene a mí me motiva a estar bien con Él, en buena comunión con Él. El pasaje anterior, que es el que voy a analizar, y después uno más y terminamos. El pasaje anterior, Pablo hace un repaso de su historia. Es una invitación a que nosotros repasemos nuestra vida cristiana. Capítulo 4, versículo 7. Mire lo que dice Pablo. 3 cosas dice él ahí.
Segunda de Timoteo 4:7 dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por eso le espera la corona, dice él en el versículo 8. Amén. Porque ama la venida. El pelear la buena batalla, él encontró fuerza para eso, pensando que la manifestación gloriosa iba a suceder. Pablo acabó la carrera, llegó hasta la meta, motivado, porque la manifestación gloriosa iba a suceder. Pablo guardó la fe hasta el último momento, porque estaba motivado que la manifestación gloriosa iba a suceder. Y si eso fue lo que Pablo le motivó, yo le voy a hacer un comentario de cada una de esas cosas. En primer lugar, cuando Pablo dice: yo he acabado la carrera, quizás la palabra carrera debe ser reemplazada por caminata, dicen algunos. Una caminata agitada. Vio, la gente sale a caminar. Yo ya no puedo correr, puedo caminar, ¿no? Y caminamos, hasta que nos cansamos. Es esa la carrera que él habla, es una caminata que lo deja uno cansado. ¿Cuál caminata? Su carrera apostólica, su caminata como apóstoles por los caminos polvorientos, esos caminos que solo Dios conocía. Él iba predicando la palabra, llevando el mensaje del Evangelio. Él está hablando de su carrera apostólica, de su carrera como mensajero, su carrera como predicador, su carrera como un hombre que daba testimonio acerca de la salvación eterna en Cristo. Y ahora que sabemos eso, ¿cómo va nuestra carrera? ¿Cómo está nuestra carrera? ¿Estamos predicando? ¿Estamos animando a otros? ¿Estamos invitando? ¿Estamos dando testimonio de nuestra fe? Porque si no hacemos esas cosas, vamos a estar mal en la carrera. Pablo dice: yo he acabado la carrera. Él está diciendo aquí, esa carrera de la predicación, del ministerio, del servicio, eso no me da tiempo para el descanso. No me puedo detener, tengo que caminar y caminar, tengo que ser incesante, tengo que hacer un gasto de energía total. Por eso él le escribe, él escribe a los mismos Corintios en la segunda carta, capítulo 12, verso 15, le dice estas palabras, le dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío, aunque amando más sea amado menos. Cuando le habla a los Corintios dice: gastaré lo mío, está hablando de su vida, de sus años, está hablando de su energía, que él se iba a entregar por completo a predicar la salvación en Cristo. Dice: con el mayor placer gastaré lo mío. Y cuando uno ve eso, dice, y a los creyentes a veces ni lo vemos en la iglesia, ni con placer ni sin placer no lo vemos. Pero Pablo nos marca el camino, dice: en las cosas de Dios hay que entregarse enteramente, con el mayor placer gastaré lo mío. Un predicador me citó en estos días de una frase que yo usaba bastante, no es mía, era de Wesley. Él decía, Juan Wesley, un predicador metodista, decía: es mejor gastarse antes que oxidarse. Y hoy estamos viviendo días de cristianos oxidados. Cualquier cosa oxidada ya está casi en desuso. Y hoy la mayoría de los cristianos están en desuso. Pero Pablo dice: ese no es el modo. El modo es que yo con el mayor placer gastaré lo mismo. Voy a invertir mi vida, voy a invertir mi tiempo en la obra de Dios, en el camino del Señor, en esta carrera, la carrera de la predicación. Las mismas cosas o principios le transmitió a los Corintios, cuando en la primera carta, capítulo 9, verso 24, dice que todo aquel que corre la carrera, dice, es para obtener el premio. Dice Pablo: corred de tal manera que obtengáis el premio. Háganse, hermanos, hasta llegar al podio, no descansen hasta llegar al podio, no estén allí corriendo y mirando cómo otros son laureados y coronados desde lejos. No, usted corra de tal manera que obtenga el premio. Pablo dice: ese es el modo de correr la carrera. Y él le dice a los filipenses, le dice en el capítulo 3, verso 13, dice: no es que yo ya lo haya logrado todo, dice: yo prosigo a la meta. Y después da una explicación, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y explica: ese es maravilloso. La carrera está en la meta. Él está mirando que tiene que llegar a la meta, porque allá en la meta le espera su Salvador, la manifestación gloriosa. Ahí está el que da la recompensa. Es lo que dijo en el versículo 8: el Señor juez justo
El que no comete errores a la hora de la premiación, Él me está esperando en la meta, Él me está esperando en el final de la carrera. Es lo mismo que escribe el autor a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con la carrera que con paciencia que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Amén. Allá está Jesús en la meta. Yo estoy motivado a llegar con Él. ¿Cuándo me voy a encontrar con Él? En la manifestación gloriosa. Si hoy suena la trompeta y Él viene, me voy a encontrar con Él en la manifestación gloriosa. Y si me toca la sombra de la muerte, me van a tirar ya en el cementerio de flores y se va a abrir el sepulcro, la trompeta, y me voy con Él en la manifestación gloriosa. En la manifestación gloriosa. Qué maravilla, dice: prosigo a la meta, hermano. No deje de mirar la meta en su carrera, porque allá está Cristo. Y la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús allá. Por eso estoy motivado. Me critican, me atacan, me persiguen, me amenazan, pero yo sigo adelante, puesto los ojos en Jesús. Amén. Mire la segunda cosa que él dice. Dice: y he guardado la fe. La palabra fe aquí la podemos interpretar de dos maneras, las dos son válidas. Puede ser que le esté hablando de su fe para salvación. Cristo me salvó, yo puse mi fe en Él y estoy guardando esa fe con Él. Pero también es muy posible que cuando Él dice he guardado la fe, he guardado el Evangelio. He cuidado el Evangelio que no sea afectado. He cuidado el Evangelio que no sea contaminado. Él le escribió, hermano, a los Gálatas. Y cuando usted lee Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9, Él le dice a ellos, dice, cómo ellos, hermanos, dice, se fueron detrás de otro evangelio y les explica, dice, no es que haya otro evangelio, es que algunos lo han pervertido. Y hoy en día, hermano, la gran mayoría de los predicadores pervierten el evangelio, dice Pablo, nosotros no. Pablo utiliza otra expresión parecida en 2 de Corintios 4:2. Él le dice, nosotros no somos de los que adulteramos la palabra. Así que, hermano, yo soy un bautista fundamental independiente. Mi predicación no es popular, no es aceptada por la mayoría. Porque la gente quiere otro tipo de predicación, más alegre, menos desafiante. Una predicación que no me comprometa mucho. Una predicación que no me exija algo así como para pasar un buen rato. Un bautista fundamental independiente no puede predicar así. Tiene que predicar al hueso, su prédica tiene que llegar a lo más profundo. Por eso, hermano, algunos adulteraron la palabra, otros pervirtieron el evangelio. Pablo dice, nosotros no estamos en eso, no somos de esa clase de gente, dice Pablo. Yo lo guardé, yo cuidé el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque viene la manifestación gloriosa y yo estoy listo para dar cuenta de lo que hice. Y eso nos lleva a nosotros a esa pregunta. ¿Estamos listos para dar cuenta? Y algunos van a empezar, ay, Señor, demorate un poquito más, a veces empieza a hacer las cosas bien. O un poco mejor, por lo menos. Pero Pablo dice, yo ya peleé la buena batalla, ya acabé la carrera, ya estoy listo para dar cuenta. Estoy listo, si hoy sucediera la manifestación gloriosa, no estaré avergonzado delante de mi Salvador. Peleé la buena batalla, acabé la carrera. Y ahora nos dice la última cosa, dice, yo he guardado la fe. He guardado la fe. Y él, la idea que quiere transmitirnos es que como si fuera un tesoro precioso, valioso, yo lo guardé, yo lo cuidé, lo protegí. Y a eso estamos llamados. Cuando uno en el fondo lo vemos en los cultos, aquí adelante, y ya en una semana o dos lo vemos allá por la mitad, y en un mes lo vemos en el fondo, y ya después al otro mes no lo vemos más. Pero yo tengo que guardar la fe, yo tengo que seguir adelante, motivado, aferrado a la fe, tengo que cuidar la fe, la palabra de Dios. Aquí Pablo, hermano, está mirando al futuro y él se ve como un vencedor. Yo estoy en el podio, dice él. Yo estoy. Por eso el Señor, que es juez justo, Él me dará mi corona. Hay un texto en Apocalipsis que dice que nadie robe tu corona. Hay muchos que están perdiendo su corona. Está hablando de recompensas, de premiación. Que estamos medio flojos. Que la persecución, que el virus. ¿A cuántos hermanos? Pero cuántos le ha venido tan bien esto del virus? Para ocultar su flaqueza y su tibieza espiritual. No vamos a los cultos porque
Dijeron los gobernantes que no hay que ir. Nos vamos a los cultos porque hay leyes y esto y lo otro, pero en realidad no van a los cultos porque no están corriendo bien la carrera, porque no están peleando la buena batalla y por supuesto que no están guardando la fe. Y ahora aterrizamos y terminamos pensando en la manifestación gloriosa de Jesucristo. Yo les dije que ese tema, por eso es el motivo que yo estoy predicando esto hoy, para que este tema pueda influenciar en nuestra vida, para que seamos más puros, más santos. Amén. Y lleguemos a esa manifestación gloriosa cara a cara con el Señor. Que sea una realidad, no una letra memorizada, ese himno, cara a cara, espero verle más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. ¿Para qué lo va a ver? ¿Para avergonzarse? Pero si usted realmente corrió la carrera, peleó la batalla, guardó la fe, va a ser un gozo ver al Señor cara a cara. Amén. Estaremos ahí con Él. Mire cómo termina el mensaje y el texto que les voy a leer lo resume todo. Primera de Juan, capítulo 3, y ese es el final. Primera de Juan, capítulo 3, y los versículos 2 y 3. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Primera carta de Juan, el capítulo 3, y los versículos 2 y 3. Dice así la palabra: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesús, epifaneia es la palabra, epifaneia, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? La manifestación gloriosa. Todo aquel que tiene esta esperanza, que Cristo viene, la esperanza de la manifestación gloriosa, dice aquí Juan, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que, si usted está entre los que cree la venida del Señor, si usted cree de verdad la manifestación gloriosa, entonces purifíquese como Él es puro. Que este tema hoy nos exhorte, nos anime, nos empuje a ser más puros, a ser más santos, porque estaremos cara a cara en la manifestación gloriosa. Amén. Epifanía. Cristo viene y viene pronto, y vamos a orar a Él ahora para terminar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra, por la claridad, por cómo tú has explicado este evento de la manifestación gloriosa de tu Hijo amado Jesucristo. Y pedimos, Dios, que tu palabra nos anime, nos motive para estar más firmes, para tener convicciones mayores, para ser más puros, más santos, porque tenemos la certeza de que vamos a estar cara a cara contigo en esa manifestación gloriosa. Ayuda tu obra, Dios, tu iglesia, Bautista Maranata, aquí, y ayúdanos a mejorar nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor, en aumentar nuestra fidelidad a ti, nuestra obediencia, y danos tu guía, y danos de tus bendiciones, Señor, que tanto necesitamos. Y los que estamos hoy aquí, Padre, y los que van a ver esta prédica, que tú nos desafíes y nos lleve a tomar decisiones. Necesitamos tomar decisiones, Señor, porque ya estaremos en breve frente a la manifestación gloriosa de tu Hijo amado Jesucristo. Bendice tu palabra, bendice nuestras vidas y ayúdanos, Padre, a esa decisión que sea firme para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Y bueno, aquí tenemos un buen tema, en donde tenemos que cotejar nuestra vida con lo que hemos estudiado hoy. Y si Dios lo permite, con la segunda parte que va a ser el próximo sábado. Amén. Amén. Amén.